No. Señor. ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Pego en el método cuál? ¿En qué método? Fenomenológico, ¿ya hablamos del fenomenológico? A ver, ¿quién me recuerda? Creo que vimos el interaccionismo simbólico, ¿sí se acuerdan? Que es una corriente de pensamiento que se relaciona mucho con la antropología y la psicología. ¿Me escuchan bien todos, jóvenes? ¿Jóvenes? Señor. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. entonces, vamos a continuar entonces el método etnográfico, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Pues es un método que es utilizado por los antropólogos. ¿Para qué? Para que escriban las costumbres y tradiciones. ¿De qué? Pues de un grupo humano, ¿cierto? Como identificar su identidad, cómo se desenvuelven en su ambiente sociocultural, cómo son los roles, qué valores tienen, cuáles son sus normas, ¿cierto? Cómo se van, digamos, como identificando esas conductas de ese grupo humano, ¿cierto? Esa conducta y empezar a estudiarlo y analizarlo para describirlo dentro de una investigación. Este método etnográfico pues tiene unas características. ¿Se basa en qué? La primera, en describir una cultura que hace parte de la misma comunidad. Es cualitativa porque generalmente el énfasis que se hace es en la calidad antes que la cantidad, ¿no? Vamos a ver la calidad de la investigación, no la cantidad, sino ver la calidad realmente que nos identifique las conductas de ese grupo, de manera individual y de manera grupal, ¿sí? Es intersubjetiva porque entra el juego el rol del investigador y de los sujetos que investiga. O sea, hay un juego entre los dos, entre el grupo que investiga y los sujetos que él investiga. Y es flexible porque el investigador se enfrenta a una realidad o esquemas teóricos siempre flexibles, ¿cierto? O sea, digamos que a veces se genera una teoría emergente porque de forma espontánea, ¿sí? Es como lo que nos va dando este método etnográfico. Y es holística e inferencial porque quiere cubrir el todo, ¿cierto? Quiere entender todo lo que estamos haciendo en esa investigación cualitativa frente a ese grupo. Pero ese método tiene un proceso. Profe, qué pena. Señor, Que profe, si le hace favor a darle ingreso a Iván Camilo Bulla. este señor Bulla, a ver qué. Bueno, aquí a todos, listo. Y a todos. Perfecto. Bueno, dentro de ese método, pues tenemos un proceso que lo primero que debemos hacer, el primer paso, es diagnosticar el qué hacer de ese grupo social. Vamos a hacer como un diagnóstico. Puede ser mediante un acercamiento en campo o mediante fuentes secundarias que ya vamos a hablar más adelante de eso. Con base a eso es que nosotros hacemos esas, digamos, como reflexiones. Como esas reflexiones, hacemos como ese diagnóstico, ese grupo social, para entender cómo abordar esa investigación cualitativa y cómo entrar a hacer todo ese diseño de investigación que nosotros queremos conocer frente a ese grupo social, como ese diagnóstico. Es como el primer, sí, es como el primer acercamiento que tenemos. Luego lo que hacemos es desentrañar la realidad y convivir con ella. Vamos a entrarnos en esa realidad, ese grupo, y vamos a convivir con ella, ¿cierto? Y luego ahí sí, una vez terminada toda la investigación, lo que hacemos es describir esa realidad, describirla. Vamos a describir esa realidad. ¿Listo? ¿Claro ese método etnográfico o no, jóvenes? ¿Claro o no? Dígame si sí o no, estimados jóvenes. Paula, Valentina, Juliana, Steven. ¿Me escuchan bien?
¿Sí me escuchan bien o no? Sí, profe. Bueno, ok, Julián. Cuando sientan que no, es porque estoy bastante, un poquito alejadito de la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre otro método, ¿sí? Que son las historias de vida. Las historias de vida dentro de la investigación cualitativa, ¿qué son? Es esa recolección de los eventos de las personas, ¿cierto? Esa recolección de todos los eventos que ha habido la persona que nosotros queremos hacerle una investigación cualitativa. Tomando en cuenta pues los significados de los fenómenos generados y como la experiencia vivida, ¿sí? De manera que uno pueda, digamos, como describirla dentro de esa investigación, ¿cierto? Como mirar su vida, ¿cierto? Su mundo, su yo, su realidad social, ver cómo digamos, esa persona, ¿sí? Si vamos a estudiar, por ejemplo, a Simón Bolívar, de 50 jóvenes, y ustedes me refutan, que en la última presentación que hubo de la historia de Simón Bolívar nos mostraron otra realidad. ¿Sí o no? Juliana, quién vio Simón Bolívar? Juliana. No, profe, yo no la vi. ¿Quién la vio? Paula, Sebastián, ¿quién vio la historia de Simón Bolívar en la última presentación que hizo, creo que Caracas? ¿Quién? No, profe, ni idea. ¿Eso era una novela, profe? Sí, esa fue toda una historia de nuestro país que montaron de una manera muy real, basada en una investigación cualitativa que se hizo. ¿Ninguno la vio? Ay, Liz, Bueno, pues yo vi cuando la grabaron. exacto, quiero comentarles que a raíz de esa investigación que se hizo se demostró un contenido verdadero y no ese contenido mentiroso que nos habían mostrado, ¿cierto? Ese contenido mentiroso que teníamos de la historia de Simón Bolívar, donde basado en la realidad de la historia de él se pudo descubrir que el general Santander fue un faltón con él. Y en general, todo el pueblo colombiano que él liberó, finalmente le terminó dando la espalda. Simón Bolívar, siendo una de las personas más ricas de Venezuela, de familia rica, terminó en la pobreza. Eso por su parte. ¿Y qué creen que pasó con Manuelita Sáenz? Fue desterrada dentro de este país y de varios países, incluido el de él hacía parte por haber sido la amante de Simón Bolívar. ¿Eh? Todo esto, ¿por qué quiero compartirles? Porque se dio a base de una investigación cualitativa que nos mostró realmente la calidad de una investigación, ¿cierto? La calidad basada en una historia de vida. ¿Ya le cancelaron eso? Sí, ya. ¿Ya le dieron el pase algo? No. Si me le han dado el pase algo, ya lo... Basada en una historia de vida. Bueno, ¿qué características tiene esta investigación? Primero, pues prevé información acerca de los eventos y costumbres de la persona para que uno como investigador lo demuestre. Segundo, pues revela las acciones de un individuo como actor humano y partícipe dentro de una sociedad, ¿sí? Mediante, como investigador uno, construyendo unos acontecimientos que él vivió y la transmisión de su experiencia vital, ¿cierto? Digamos que aquí el investigador actúa como, 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 como narrador, como transcriptor y como redactor. Espérame un segundo. Siga, vecino. Regáleme 3 minuticos, un segundo.
Bueno, jóvenes, nuevamente, qué pena es que tengo aquí un tema que estoy aquí en un temita también, entonces, estaba teniendo. Bueno, entonces, entendimos lo que es la historia de vida, jóvenes. Jóvenes. Esteban Pedraza, Martín López, ¿entendimos? ¿Sí entendimos o no entendimos? Sebastián, Juliana. Sí, profe, tú de pronto nos puedes subir esas diapositivas para Sí, tener señora. en Ya las van a tener en el clarrón, ¿listo? Ahí en el clarrón les voy a colocar esa diapositiva. Bueno, pero voy a terminarles entonces de hablar un poco de lo que es la historia de vida. Eso tiene un proceso metodológico, ¿no? Primero tenemos que hacer la recolección de datos, los cuales se analizan mediante entrevistas, ¿cierto? Mediante testimonios, ¿sí? De alguna persona que pueda haber referenciado sus acontecimientos, ¿cierto? Y que tenga valoración, valoración propia de esa existencia. Digamos que el investigador se convierte prácticamente en un narrador de forma lineal e individual, ¿cierto? Utiliza sus grabaciones, sus escritos personales, las visitas a escenarios, fotografías, cartas, bueno, todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con la vida de esa persona, ¿cierto? O de ese grupo, ¿cierto? Si estamos mirando la historia de vida de un grupo, ¿cierto? En fin, todo lo que referencie a ese. Luego viene el método de investigación-acción, ¿sí? Ese es un método que lo que hace es hacer la investigación sobre acciones humanas y situaciones sociales, ¿cierto? De manera experimentada y por quienes integran ese ámbito social. Y ese pues tiene unas características fundamentales, pues se desarrolla siempre en ambientes naturales, se pone en marcha contextos microsociales, se conoce el dialéctico del actuar, la comunidad de ser objeto para ser un sujeto de la investigación, bueno, en fin, hay una expresión holística, es decir, del todo, de la investigación cualitativa.
Y digamos que su finalidad es promover y transformar una realidad que se estudia, mejorando ¿qué? La vida de los sujetos que se implican. Por ejemplo, ahorita en esta pandemia, ¿cierto? Así como hemos abordado investigaciones cuantitativas, también hemos abordado investigaciones cualitativas, ¿sí? Que nos permitan mirar a raíz de esa pandemia cómo viene el proceso de identificación de las personas en pandemia y después de la pandemia. ¿Será, señores jóvenes, que estamos actuando lo mismo o Miguel Ángel? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel N. Iván Bula. Señor Bula, buenos días. Señor Bula. Señor Bula. César Alexis. Señor Bula está sin micrófono. Bueno, Paula Andrea. Buenos días, Paula Andrea. Paula Andrea Quintero. Hola, profe. ¿Sí me escuchaste lo que pregunté, Paulita? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? Estamos hablando del método investigación-acción y dice que es un método donde se investiga para mejorar las condiciones de las personas, basado en las costumbres y desarrollos de lo que están viviendo. Listo, señor. Entonces, lo que yo estoy preguntando y les acabo de confrontar es que, aparte de las investigaciones cuantitativas que se han hecho por la época de pandemia, también están haciendo investigaciones cualitativas para mirar el desarrollo y comportamiento de las personas en pandemia. Yo hago la siguiente pregunta: ¿será que las personas se están comportando igual con la pandemia y después de la pandemia? No, profe, porque digamos el simple hecho de, de exigir el uso del tapabocas, ya ese es un, digamos, es como un factor principal del cambio de la vida de las personas, porque, digamos, la vez pasada vi que los policías le están haciendo comparendo a las personas por no llevar un tapabocas. Entonces, desde ahí ya parte, digamos, el cambio de, digamos, de la vida normal que se llevaba anteriormente con respecto a la pandemia. Entonces siento que ya la pandemia no, o sea, cambia también hasta la manera de alimentarse, la manera de utilizar el transporte, la manera, digamos, de dirigirse a algún Bien, lugar, entonces ya toca con citas y muy así bien. sucesivamente. Y una investigación basada en el método de acción lo que hizo fue eso, enseñarnos a nosotros cómo hemos, después de haber hecho la investigación cualitativa que era el comportamiento anterior y ahora el nuevo, cómo entenderla y cómo actuar frente a esa nueva pandemia que sigue vigente en nuestro medio, ¿cierto? Que sigue vigente en nuestra sociedad. Para eso es el método de investigación acción, ¿listo? Ese método pues tiene unos requisitos, ¿cierto? Primero, tiene que haber una constitución del grupo, tiene que haber una identificación de las necesidades o problemáticas, o sea, es decir, tenemos que alimentar un problema, tenemos que diagnosticar la situación, ¿cierto? Y basado en en el diagnóstico de la situación, pues formulamos un problema, recogemos los datos, hacemos un trabajo de campo, analizamos e interpretamos datos y discutimos conclusiones. ¿Todo basado en qué? En el desarrollo de un plan de acción, de una acción, de reflexiones de evaluación y al final pues tenemos unos resultados y unos alcances. Luego se viene la teoría fundamentada, ese es otro modelo de la investigación cualitativa, que es un diseño de investigación donde no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos, ¿cierto? De manera original como resultado de este método. Lo que hacemos es hacer algunas comparaciones para generar nuevos conceptos. Esa teoría fundamentada, pues obviamente que van a ser basada como una teoría nueva, basada en unos hechos o en unos datos.
y lo que hace es involucrar relaciones entre dos o más conceptos, ¿cierto? Se presenta una visión sistemática de un fenómeno o un objeto de estudio y la interacción que hay entre ese investigador y sus datos. Ese tiene un proceso. Primero, hay una formulación de preguntas, hay una comparación y extracción de datos, se integra una visión realista con los datos que hemos encontrado brutos o desorganizados, se codifica de manera particular a través de oraciones, párrafos, en fin. Igualmente, lo que se entiende es integrar y refinar una teoría, ¿cierto? Y la recolección de datos están guiados por conceptos derivados de una teoría, basados sobre conceptos que se están comparando. Se asume una responsabilidad de interpretar lo que se observa, lo que se escucha y lo que se lee. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio entre lo que es ciencia y creatividad. Esa es la teoría fundamental, mis estimados jóvenes. Listo. Con esto quedamos básicamente ya como ya quedamos cerrado todo el tema de como esos diferentes enfoques que podemos dar dentro de la investigación cualitativa, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de otro temita ya para concluir el tema, de lo que son los datos secundarios dentro de una investigación cualitativa. ¿Qué son los datos secundarios? ¿Qué entienden por eso? Vamos a preguntarle a Michael Rivera. Michael Rivera, ¿qué entiende por datos secundarios dentro de una investigación cuantitativa? Michael. Sí, profe, buenos días. Buenos días, joven. Datos secundarios son como, pues no sé, son como, o sea, los siguientes datos después de tener como un acercamiento, o sea, como los siguientes. Sí, bueno. No sé cómo explicarlos. Vamos a ver, tener un acercamiento. Vamos a escuchar en todos sus demás compañeros. A ver, César Alexis, ¿qué será eso de datos secundarios? César Alexis. Pues yo creería que son datos pues, que son de la investigación, pero No lo que escuchamos, César. César. Ahora sí. Bueno, César de pronto tiene problemas allá con la comunicación. Preguntémosle a otra persona. A ver. Jonathan Cortés. Jonathan, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, ¿cómo vamos, Jonathan? ¿Bien? Jonathan. Bien, sí, señor. Bueno, tírate un paso, que son datos secundarios. Bueno, no sé, yo creería que son como complementarios que permiten, digamos, no necesariamente llegar al punto principal de la investigación, pero sí permiten como captar, digamos, información complementaria a la investigación, diría yo. Muy bien, jóvenes, nada más ni nada menos que esto es estado del arte y esa revisión de literatura, ¿cierto? Son todos esos datos que encontramos ¿en qué? En libros, en grabaciones, en videos, ¿cierto? Son esos tipos de información válida que se desarrolla de manera preconceptual para un investigador, ¿cierto? Cuando realizamos una investigación cualitativa. Digamos que después de la fuente primaria, que es el estudio que hacemos concreto en campo, vienen los secundarios. Y es ahí donde nosotros lo que hacemos es buscar información, ¿sí? En todo ese marco de referencia que haya, en todo ese estado del arte, en toda esa revisión de literatura, encontrar todos esos documentos que nos pueden ayudar a afinar nuestra investigación después de una utilización de datos primarios que es el abordo en campo, ¿cierto? Entonces, básicamente, esos datos secundarios, ¿cierto? Los encontramos de manera interna y externa, ¿cierto? De manera interna, pues son los que tenemos disponibles dentro de ese grupo, ¿cierto? Ese grupo de estudio, ese objeto de estudio, dentro de esa persona, ¿cierto? Porque esa persona puede tener un diario,
puede tener un libro, puede tener escritos. Esos son los datos secundarios internos. Y los internos es todos los datos que hayan referentes hacia esa persona, en todo lo que haya, si estamos analizando una persona, si estamos analizando un grupo social, todo lo que haya de esa comunidad indígena, todos los documentos, todos los escritos, todas las investigaciones, si hay investigaciones. Ese es básicamente lo que son los datos secundarios. ¿Entendido, jóvenes? Bueno, jóvenes, ¿me escuchan bien? Jóvenes. Los voy a dejar para la próxima sesión de manera sincrónica, van a trabajar sobre su investigación. Para la próxima clase voy a revisar investigación por investigación, cómo van los avances. Esa va a ser su primera nota del tercer corte, ¿listo? Es decir, que la próxima clase hacemos una nueva revisión en cómo va su investigación. Avancemos fuertemente porque ya no nos queda sino 13, 14, 2 semanas más y terminamos porque el 15, 16 empiezan a presentar sus investigaciones, ¿listo? Entonces, de manera asincrónica, ahorita para el restante de tiempo que nos queda, avancemos en la investigación para que en la próxima clase hagamos una revisión y que sea su primera nota, ¿listo? ¿Tienen dudas, jóvenes? Michael, Miguel, César, Paula, Sebastián, Esteban. Ahorita la otra hora de Navidad 10 no nos conectamos. No, de manera sincrónica van a trabajar en sus grupos de investigación, ¿listo? Y, ojo, la próxima clase vamos a revisar entonces el avance que tienen. Ese va a ser su primera nota del tercer corte, ¿listo? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta respecto al estado del arte. Dime. En el estado del arte se incluye, o digamos, como los trabajos que se han realizado, digamos, que sean parecidos a la investigación. Sí, se pueden enunciar. De manera muy resumida, Paula. Ok. Se puede enunciar. Se puede hacer, digamos, como el marco teórico de ahí, lo que... Exacto, ahí podemos hacer como una referencia ¿Como también. lecturas? Sí, ahí se puede incluir una parte, digamos que eso poco va conformando nuestro marco teórico. Sí, cuando acuérdense que cuando hacemos el estado del arte es buscar toda esa información que tenemos, ¿cierto? ¿Y qué hacemos en la revisión de literatura? Clasificar lo que nos sirve. ¿Para qué? Para mostrar nuestro marco teórico. ¿Listo? Y seguramente, seguramente tendremos que hacer algunas referencias incluidas dentro de la investigación, si han habido otras investigaciones sobre el hecho que estamos nosotros investigando. Profe, porque es que la investigación que yo estoy realizando, o sea, no encontré... No hay problema. No encontré, o sea, como investigaciones respecto a lo que vamos a hacer. Perfecto, no hay problema, Paulita. No hay problema. Bueno, profe. No hay problema. Si no la encuentran, pues simplemente abordamos, esta es una investigación nueva. No hay problema, Paulita. ¿Listo? Listo, Si profe, muchísimas gracias. Referencias de investigación anteriores, pues listo, no las toman. Es decir, que hicimos una investigación nueva nosotros. Eso es básicamente lo que hacemos tanto en la revisión en el estado del arte como en la revisión de la literatura. Si no hay investigaciones sobre el tema, pues quiere decir que nosotros estamos haciendo una nueva y seguramente nuestra investigación va a ser de referencia para otros, ¿sí? Nos la mejorarán o nos harán críticas o bueno, o nos harán una teoría fundamentada, en fin. Lo más importante es que ustedes tengan esa experiencia de hacer una investigación cualitativa. Recuerden que ustedes no son investigadores netos, ¿cierto? Ustedes hacen un ejercicio que les va a servir para todo el proceso de la gastronomía. ¿Cómo hacer una investigación cualitativa en gastronomía? ¿Cómo hacer una investigación cuantitativa en gastronomía? Mis estimados jóvenes, eso es básicamente lo que pretendemos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ojo, a primera hora reviso el avance de sus investigaciones, ¿listo? A primera hora. Entonces, esa va a ser su primera nota. Entonces, por favor, de manera sincrónica, trabajemos en la segunda sesión, ¿listo? Con los que tienen su grupo, o si no, de manera individual. ¿Tienen más dudas, preguntas? ¿Dudas o preguntas?
¿Todo está muy Señor, claro, profe, todo jóvenes? claro. Jóvenes, nos vemos la próxima semana. Chao, jóvenes. Vale, profe, chao, muchas gracias. Entonces, que tengan Vale, profe, todo Hasta bien, luego, gracias. profe, gracias. que tengan buen día. ¿Listo? Hasta luego, gracias. Chao.